también de la obra del Señor. Así que adelante, Juan Daniel, no se preocupe por la obra. Una de las cosas que escucho entre los... No, que prediqué tantos minutos. No se preocupe por los minutos. Lo importante es el mensaje claro y bien lindo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, hermanos. Agradecer al seminario también por la preparación que nos dio para poder estar predicando. Y le voy a pedir que si por favor pueden abrir sus Biblias en el libro de 2 de Timoteo. Vamos a estar viendo lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en esos versículos. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos, vamos a estar leyendo del 1 al 13, pero vamos a estar centrando nuestro mensaje en el versículo del 1 al 4. Si ya lo tienen por ahí. Dice el versículo 1 de 2 de Timoteo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta las prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En esta carta a Timoteo vemos una forma en la que Pablo se expresa de una forma más personal, si se puede decir así, o una forma más directa o una relación más concentrada, hablándole como si fuera un padre a un hijo. Pablo en este momento, para tener un poco más sobre el contexto, está en la cárcel, está sufriendo, bueno, también se podría decir por la obra, pero le habla de una forma en la que Timoteo pueda entender directamente lo que el Señor quiere para la vida de Timoteo. Y lo está exhortando, lo está redarguyendo como a un hijo, le está diciendo: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sin embargo, le dice: sufre penalidades, esfuérzate, sacrifícate por cosas que van a pasar en el Evangelio y encarga a otros para que puedan ministrar de la misma forma en la que yo lo estoy haciendo. Pero vamos a orar, así podemos empezar con el mensaje. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de poder escuchar tu palabra. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor, y te pedimos ahora que nos des entendimiento, que me dé las palabras, Señor, para que no sea yo el que esté hablando, sino seas tú a través de mí, y, Señor, que podamos entender lo que nos quieres decir y cuál sea el plan para nuestras vidas. Te pido todo esto, Señor, y dejamos la prédica en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice el versículo 1, y vamos a leerlo de nuevo. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Esfuérzate es una palabra de aliento, ¿o no? Le está diciendo: esfuérzate. Timoteo era una persona no de un ánimo así súper gozoso, sino que a veces tenía sus malos días. Entonces Pablo le está diciendo: esfuérzate. Vemos como Pablo lo trata como un hijo. Como ya dijimos: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Por esta forma en la que Pablo se refiere a Timoteo, es una carta tan personal. Lo trata como un hijo y lo trata como su discípulo, que es Timoteo, y le dice: hijo mío. Se dirige a él de la forma de hablar, en la forma en que lo trata, en la forma que se expresa, tan personal que parece que le está hablando cara a cara, y le está diciendo: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y de hecho es la vez número 25, en la vez número 25 en la que Pablo anima a Timoteo. Ya en todos los otros pasajes que Pablo le habla a Timoteo, lo anima en varias ocasiones. Y esta vez es la vez número 25. Entonces vemos otra vez como Pablo es una
persona que está tratando de animar, le está diciendo a Timoteo que se esfuerce, que se anime, que no viva desmotivado, sino que se motive porque la causa por la cual está trabajando es muy importante. Amén. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia, a muchos ya lo sabemos, pero es un don inmerecido que Dios nos da a través de la salvación. Es la virtud por la cual nosotros somos salvos y se nos puede dar algo sin esperar nada a cambio. La salvación, cuando el Señor murió por nuestros pecados, dice que es la salvación por gracia, ya que es un don inmerecido que nosotros recibimos y no tenemos que dar nada a cambio. Entonces, cuando el Señor nos da su gracia, nos llena de gracia, cuando decimos que somos salvos por gracia, significa que no le tenemos que pagar con nada, sino que Dios nos va a dar algo por la salvación en su misericordia y bueno, en su bondad. Por eso le está diciendo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero para recibir este don, esta gracia, debemos pedirla. Si no la pedimos, no la vamos a recibir. Entonces le está diciendo, Dios nos dice, bueno, para aceptar este regalo que es la gracia, debemos pedirlo. Y Dios nos los da, obviamente, cuando lo pedimos. Y con este regalo que es la gracia, a través de la gracia podemos experimentar fuerza, ánimo, entre otras cosas que nos ayudan cada vez a ser mejores cristianos, a poder desarrollarnos y cultivar lo que es una buena vida como cristianos para poder ser alguien en la obra del Señor. Dice Pablo que está animando a Timoteo y está tratando la gracia como una fuente de poder, si se puede decir así. Le está diciendo que la iba a necesitar, que no iba a ser fácil, porque Timoteo se iba a pasar por muchas cosas que lo iban a tal vez desequilibrar o le iban a estorbar. Pero con la gracia, él iba a poder tener una fuente de poder, una fuente de ánimo en la cual se iba a poder resguardar para poder seguir. Dice el versículo 2 que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, este versículo justo coincidió, que en el grupo de jóvenes empezamos una serie sobre 2 de Timoteo 2, y justo David predicó sobre este versículo ayer, sobre 2 de Timoteo 2:2, así que los jóvenes van a escuchar algunas cosas parecidas o iguales, ya que tomé algunas cosas de lo que dijo David ayer, pero en el año 2012 el equipo de Jamaica de atletismo tuvo una carrera de 4 por 100 metros, que es la carrera que pasa en la posta, el testigo. Entonces van corriendo y se la pasan a otro, y así todos hacen 100 metros. Y en este año, en los Juegos Olímpicos del año 2012, el equipo de Jamaica batió el récord. Hizo un tiempo de 36,85 segundos, o sea, muy rápido. Y en la carrera, cuando pasaron la posta, tenían que agarrar, bueno, hay varias formas de pasar la posta, pero pasaban la posta para que el otro la agarre y continúe la carrera. Después se la pasaban al otro, el otro corría y se la pasaba al otro para que el otro continúe corriendo hasta llegar a la meta. Y en los versículos también podemos ver cómo se pasa la posta, cómo hay una carrera en los versículos. Podemos ver 4 corredores en la carrera. El primer corredor que vemos es Pablo. Cuando le pasa primero la posta a Timoteo, le dice, bueno, Timoteo, vos aprendiste de mí, vos sos mi discípulo, yo te paso la posta a vos. El primer corredor fue Pablo y le pasó la posta a Timoteo. Ahora Timoteo tenía que correr esos 100 metros que se corren en la carrera de 4 por 100. Timoteo corrió los 100 metros y dice el versículo, esto encarga a hombres fieles. Entonces el tercer corredor iban a ser los hombres fieles que iban a ser idóneos para poder enseñar también a otros. Y el cuarto corredor de la carrera son los otros. El último corredor, el que iba a llegar a la meta, iban a ser los otros. Y esos otros somos nosotros. Entonces, cada generación de predicadores y de maestros de la palabra tiene la posta y tiene que pasársela a otros. Acá Pablo le está diciendo, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero si Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo, era por algo. Entonces, algo había pasado antes. ¿Qué era lo que había pasado antes? Pablo le había enseñado a Timoteo, lo había instruido, lo había preparado como discípulo para que cuando él esté preparado y listo para poder salir al campo misionero, a cualquier lugar que sea, él ya sepa a quién pasarle la posta y preparar a otro para poder pasarle la posta también, como la carrera de 4 por 100 metros. El ejemplo de Timoteo había sido Pablo.
Timoteo se instruyó a través del ejemplo y el testimonio de Pablo. Por eso Pablo le dice, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo había estudiado, se había preparado, había sido un discípulo en un sentido de Pablo y ahora tenía la capacidad, tenía esa tarea de enseñar también a otros. Timoteo escuchó y aplicó y ahora va a enseñar. Por eso es que se preparó y tuvo su tiempo en su infancia, en su juventud, de poder prepararse para cuando tenga que salir a la carrera estar preparado para poder también pasar la posta a otros. Pero Pablo le comunica esto no porque tenía ganas y decirle, bueno, yo ya me cansé de hacerlo vos, que ya terminé mis 100 metros. No, Pablo estaba preocupado por el futuro de la iglesia, por el futuro de la obra. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez qué pasará cuando el pastor Archie ya no esté en la iglesia? ¿Quién va a tomar ese liderazgo? ¿Cuando el pastor Pablo ya no esté en la iglesia? ¿Cuando ya no queden pastores para poder tomar el liderazgo de la iglesia? ¿Qué va a pasar? Si nadie se prepara, si nadie toma esa actitud que tomó Timoteo de aprender, de instruirse, como fue Pablo su ejemplo, ¿qué va a pasar cuando ya no quede nadie? ¿Se va a terminar el cristianismo? ¿Se va a terminar la fe en el Señor? ¿Qué va a pasar cuando ya no queden más líderes? Este es el miedo, el temor que tenía Pablo. Por eso estaba enseñando a Timoteo y le dice, Timoteo, yo te enseñé a vos, ahora es tu turno de enseñar a otros lo que yo te enseñé. Para que no termine acá, para que no termine en mí, nosotros nos quedamos con esto. Difúndelo. Ahora no te lo quedes para vos, sino encarga a otros hombres fieles para que encarguen a otros y encarguen a otros y así se expanda el mapa y muchos puedan aprender y entender cuál es el plan de Dios para sus vidas, para que puedan recibir la salvación y algún día ir al cielo y no perderse en el infierno. Nosotros debemos prepararnos. No solo Timoteo debía prepararse. En el seminario nos estamos preparando para algún día cuando el Señor nos llame, ir al campo misionero, ser pastores, mismo estar como líderes en esta iglesia, en la iglesia Nueva Albesia, en Palmira, no se sabe. Pero debemos prepararnos para cuando el Señor nos llame, saber lo que tenemos que hacer y como Timoteo enseñar a otros, encargar a otros para que tengan este ministerio. Pero dice este versículo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo no le mandó a Timoteo a buscar a hombres apuestos, a hombres guapos, a hombres que, este mide 1,95 y tiene 3 kilos de masa muscular en cada brazo. No, le estaba diciendo, Timoteo, encarga a hombres fieles, a hombres que sean idóneos, con la cualidad de la fidelidad. Amén. Hombres que estén preparados o que se preparen para algún día ir al ministerio y no tener miedo de cuando venga una adversidad o cuando venga una dificultad de frenar y volver para atrás, sino que estén preparados para cualquier adversidad y prepararse como hombres fieles, aptos para enseñar, idóneos. Esta tarea es una tarea importante, deben estar preparados para saber qué hacer, para saber actuar en las dificultades. Dice el versículo 3, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú, pues, no era una sugerencia. Pablo no le está diciendo, mira, si querés, pero no te vayas a preocupar, no, tranqui, que si no te agarra estrés o ansiedad. Tú, pues, sufre penalidades. Le estaba mandando, le estaba exigiendo una tarea. Pablo le estaba diciendo a Timoteo lo que tenía que hacer. Pero, ¿qué es una penalidad? Una penalidad, según la Real Academia Española, es una situación o circunstancia adversa que se presenta como consecuencia de algo. En el contexto de 2 de Timoteo 2.3, que vemos, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, la palabra penalidad se utiliza refiriéndose a las dificultades, a los desafíos, a los sufrimientos que pueden surgir como resultado del compromiso con la fe cristiana, del compromiso de ser salvos y ahora dedicarse a la obra. Sufre penalidades como un buen soldado. Timoteo debía tomar la actitud de esperar sufrir penalidades, de no decir, no, mirá, tengo que salir del ministerio, pero no voy a pensar en todo eso de, mirá, si me llega a pasar algo, no, mejor no pienso en eso. Sí, tenía que prepararse para cuando esté el tiempo, o cuando sea el tiempo de que venga una adversidad, venga una piedra que lo pueda hacer tropezar, que él esté preparado para saber sufrir esa penalidad. No le estaba diciendo que cuando la prueba se torne difícil, que cuando ya sea el camino parezca no tener salida, o cuando ya no vea salida o la luz al final del túnel se apague, desista de la carrera. Dice que vea un objetivo
y sufra las penalidades que van a aparecer, lo que va a pasar, que sufra estas penalidades para poder estar preparado. Que no importa si duele a veces, que sufra estas penalidades, que no renuncie. Pablo le está diciendo a Timoteo que va a sufrir y no va a ser fácil. Timoteo debe prepararse para este momento. Iba a tener que sufrir por su Salvador, por su nación, como lo hace un soldado. Y le voy a contar un dato que cuando lo vi me pareció muy sorprendente, tal vez a usted le parece sorprendente también, pero según fuentes, en la Segunda Guerra Mundial se prepararon soldados también para ir a la batalla. Y en Estados Unidos nomás, esto es un dato solo de Estados Unidos, se reclutaron soldados. Y la cifra de soldados que se reclutaron para Estados Unidos fue de 16.112.566 soldados. Unos cuantos, ¿no? Son como, 3, 6, 9, 12, 15, son como 5 y un poquito más de uruguayos, de total de uruguayos, de todos los uruguayos que hay en Uruguay o en el mundo. Entonces dice este dato que 16.112.566 estadounidenses fueron a la batalla. O sea, investigando un poquito más, o si nos ponemos a pensar un poquito más, estos 16 millones y pico de personas estaban dispuestos ¿a qué? A morir por su nación, a sufrir, obviamente, porque no iban a ir a tomar mate a la guerra. Iban a ir a sufrir y a defender a su nación. Pero este dato probablemente lo sorprenda aún más. Cada año al mundo, aproximadamente, salen unos 100.000 misioneros a predicar el Evangelio. Pero si sacamos los musulmanes, los católicos, los mormones, los testigos de Jehová y todas las otras religiones, de bautistas fundamentales o de iglesias o de denominaciones que enseñen la salvación o una buena doctrina, no hay más de 10.000. Pero para ir a la guerra hay más de 16 millones de personas dispuestas a dedicar su vida a sufrir, a que sean torturados también en la guerra por su nación. Pero estas personas, nosotros, no estamos dispuestos a veces a salir al campo misionero porque no tenemos lo suficiente de valentía para sufrir por nuestra nación. A veces ni siquiera estamos dispuestos a ir a visitación porque es muy temprano. ¿O para qué? Sí, el sábado. El sábado es para hacer cualquier cosa. O ni siquiera estamos dispuestos a ir a la reunión de jóvenes porque el sábado es para andar, a ir a la Rambla o algo. O el domingo mañana es muy temprano y justo el sábado me acosté tarde. O el miércoles ya vengo cansado de los estudios o del trabajo. Y ni siquiera estamos dispuestos a dedicar nuestra vida en este sentido, a venir a la iglesia o a prepararnos de alguna manera, o ni siquiera a orar o a hacer el devocional cuando es el tiempo, cuando es un tiempo tan corto, a veces estamos tanto con el celular, estamos 6 horas con el celular, pero no podemos dedicar 30 minutos a estar en un tiempo personal con el Señor. Y esta es una forma también de dedicar nuestra vida al Señor. Dedicar nuestra vida al Señor no es morir, ir al campo misionero a morir por el Señor. Esa es una de las formas en las que podemos. Pero también podemos orar, podemos leer la Biblia, podemos ayudar a un hermano, mandarle un mensaje. ¿Por qué no viniste a la reunión? Preocuparse por un hermano que no pudo venir a la reunión, o salir a visitar el sábado a otros hermanos, o ir a evangelizar, o mismo predicar con nuestro testimonio. Dedicar nuestra vida al Señor no es pasar todo el tiempo en el campo misionero o salir a predicar. Dedicar nuestra vida al Señor es pasar un tiempo en el que nosotros entendamos y tengamos una relación personal con Él, para así de esta manera poder predicar con nuestro testimonio, ¿sí? Y poder impactar a otros, para, como decía acá en los versículos anteriores, encargar a otros, prepararnos para ser idóneos, para tener esa cualidad de fidelidad como hombres fieles. Timoteo estaba dispuesto. ¿Nosotros estamos dispuestos? ¿Creen que un soldado estaría orgulloso de servir a su país? ¿Creen que estos 16 millones de personas estaban orgullosos de servir a su país? De cuando volver con la bandera, diciendo, yo defendí a mi país, a mi nación, sufrí penalidades por mi nación, me hicieron daño, me dispararon, estuve días hambriento, sediento, pero lo hice por mi nación. Obviamente estaban orgullosos por defender a su nación, por pasar ese tiempo en la guerra para defender a su país, a aquel lugar al donde pertenecían. ¿Por qué nosotros no estamos dispuestos a defender a nuestra nación, que es en los cielos? ¿Por qué no estamos dispuestos a defender a nuestra autoridad, que es Dios? A pasar este tiempo de sacrificar a veces algo, que a veces no es tan importante cuando nos ponemos a pensar,
para sacrificar y defender a nuestra nación. Dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado tiene que renunciar a muchas cosas, ¿o no es así? Algunas de esas cosas son buenas, a las que podemos renunciar. Tal vez un soldado tenga que renunciar a su hogar, que a veces cuesta, o deja atrás a su familia, sin saber si lo va a volver a ver, porque puede morir en la guerra. Un soldado tiene que renunciar también a mirar la tele o pasarse todo el día acostado, o a su comodidad, a su zona de confort, porque va a ir a la guerra. Un soldado también, bueno, hay algunas cosas malas, pero al final es bueno que pueda renunciar a eso, pero tiene que renunciar a su orgullo, porque ahora tiene alguien más arriba al que tiene que obedecer. Tiene que renunciar a su independencia. Ya no es él solo, él tiene un equipo, un escuadrón al cual es parte, y tiene que ser compañero. El soldado tiene que renunciar a su voluntad propia. Ya no es más él, ya no decide el qué hacer, ahora sigue instrucciones y órdenes de alguien más. Sin embargo, si un soldado no está dispuesto a renunciar a estas cosas, si un soldado dice, no, ¿por qué voy a renunciar a estas cosas? Ese soldado no va a servir, no va a ser funcional, no va a ser un verdadero soldado porque no sirve para su trabajo, no va a estar apto porque no va a querer renunciar a eso que lo enrieda a algo, que lo enrieda a su pasado, que lo enrieda y no lo deja ser un soldado funcional, porque no va a poder estar enfocado en la guerra, en la batalla, en eso que tiene que defender. La vida tiene muchos negocios. Si nos ponemos a pensar que cosas que nos ocupan, puede ser el fútbol, las amistades, el trabajo mismo, nos terminan enredando esas cosas, nos desenfocan. Pero si realmente queremos ser soldados funcionales, si realmente queremos ser siervos funcionales del Señor, vamos a querer desenredarnos de esas cosas. No vamos a querer enredarnos y pasar todo el día enredado con esos asuntos que nos separan de la presencia de Dios, que nos desenfocan de la meta, que nos desconcentran del objetivo. Si queremos ser siervos funcionales, si queremos ser soldados funcionales, debemos tomar carta en el asunto, debemos desenredarnos de estas cosas, debemos hacer algo para desenredarnos. Pero el soldado hace esto no porque tenga gana o porque sea lindo, pero hace esto porque quiere agradar a quien lo tomó por soldado. Pablo estaba tomando por soldado a Timoteo, y Timoteo después tomó a otros por soldado. Si nosotros queremos ser soldados, debemos preocuparnos por esto. Debemos sufrir penalidades, debemos encargar a otros, debemos desenredarnos de las cosas que nos atan al mundo, que no nos dejan tener un camino visible para la meta, que no nos dejan concentrarnos y nos desconcentran cada vez más y nos apartan, nos llevan al mundo, no nos dejan tener un objetivo claro de lo que tenemos que hacer. Si Timoteo no sufría penalidades, si Timoteo se enredaba en los negocios de la vida, si no renunciaba a lo que tenía que renunciar, entonces no iba a agradar a aquel que lo tomó por soldado, no iba a ser un soldado funcional, no iba a poder dedicarse 100% y estar enfocado en lo que tenía que hacer. Timoteo, si quería verdaderamente agradar a aquel al que lo tomó por soldado, debía preocuparse, debía decir, yo quiero ser un soldado funcional, me quiero desenredar de las cosas de la vida, quiero preocuparme por lo que yo quiero hacer, por mi futuro, por el futuro de la iglesia, por el futuro de las almas que mueren cada día sin Cristo. Quería preocuparse en este sentido y decir, yo me voy a desenredar, voy a sufrir penalidades y sí va a costar, pero voy a sufrir estas penalidades. Me voy a desenredar y voy a encargar a otros, que no quede en mí nomás, voy a encargar a otros para que otros también se preocupen como yo lo quiero hacer, como Pablo lo hacía también y tanto sufrió por la obra y por Cristo. Somos soldados que ministramos por Jesús, somos soldados que ministramos por nuestra nación que es en los cielos. Si realmente queremos agradar a aquel quien nos llamó, debemos desenredarnos, debemos mantenernos firmes, militar y sufrir penalidades. Y en conclusión vimos que un soldado se esfuerza, un soldado encarga a otros, un soldado sufre penalidades y un soldado no se enreda. Y para terminar voy a hacer una pequeña ilustración para poder entender mejor. Y pensemos en esto. Nuestro corazón no tiene que tener obstáculos para que Dios pueda limpiarlo, pueda transformarlo. Si nosotros tenemos cosas que nos enredan, cosas que echan raíces
en nuestro corazón, Dios se va a tropezar en nuestro corazón con las raíces. ¿O no les pasó que iban en la escuela y había una raíz de un árbol así, una protuberancia, y se caían y se lastimaban todos? Bueno, a mí me pasó. Me quedó la cicatriz. No, y bueno, está, eso. Y bueno, cuando sea el momento de decir cuando sea el momento de que Dios nos llame, de que tengamos el sentir de poder ir al ministerio, dedicar nuestra vida al Señor, vamos a tener que sacar esas raíces que nos atan, que nos enredan al mundo y que no dejan a Dios caminar y transformar nuestro corazón. Y obviamente va a doler sacarlas. Cuando sacamos las raíces va a doler, porque están tan metidas y estamos tan enredados con lo que pasa y con lo que nos enreda el mundo, va a doler sacarlas. Pero si realmente queremos ser soldados, ministrar por Jesús, sufrir penalidades, encargar a otros, no enredarse, vamos a tener que hacerlo. Con un objetivo, el de servir a Dios. Pero es un sacrificio necesario, que hace un verdadero hijo de Dios. Tengamos esto en cuenta. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el apóstol Pablo también, que encargó a Timoteo, que lo preparó para poder ser un soldado tuyo, Señor. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a poder entender cuál es tu propósito para nuestras vidas, Señor. Que podamos entender que hay cosas que nos enredan, que vamos a tener que sufrir, que es mejor encargar a otros, Señor, para que la obra perdure, que más almas puedan conocer tu nombre, Señor, y puedan algún día ser salvos para poder ir al cielo. Señor, ayúdanos a entender que tú eres nuestro objetivo, que tú debes ser nuestra prioridad, Señor, y que podamos afrontar estas penalidades con sabiduría y que podamos tomar la decisión correcta en nuestra vida para poder ser siervos tuyos, ser soldados tuyos, Señor. Dejamos el resto de la reunión en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.